es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, abordamos tu trono de gracia y misericordia, Padre Celestial, precisamente para encontrar misericordia delante de ti, Señor Dios. Padre, y para pedirte en esta mañana, Señor, que tú vengas y nos ayudes, oh Dios. Padre Celestial, que tu divina presencia pueda estar aquí para asistirme al hablar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo venga y nos instruya, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que ella nos ayude, Padre Celestial, a fortalecer nuestra fe y nuestra convicción, Señor, para poder llegar a aquel día glorioso que tanto anhelamos, que es estar, oh Dios, en el rapto, en tu ya pronta venida, Señor. Bendice este pueblo, Señor Jesús, y ayúdanos, Padre, en la exposición de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestra escritura en esta mañana en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, el versículo 31 y 32. San Mateo 13, 31 y 32. Todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 13, 31 y 32. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Tomen su asiento. En esta mañana vamos a comenzar a estudiar la siguiente parábola, a la cual se refiere Jesús, y es al grano de mostaza. Estamos hablando de esta serie que es el reino de Dios, es el sermón número, o la sesión de escuela dominical número 7. Ahora mire, la siguiente comparación del reino de Dios, según palabras de Jesús, es a un grano de mostaza. La mostaza es una planta anual. ¿Qué quiere decir anual? O sea que es como, digamos, por decir algo así, maíz o trigo, que no son como un árbol que puede sobrevivir de un año a otro, sino que se siembra en primavera y bueno, ya para el otoño o el invierno ya está seco. La mostaza es una planta anual que se cultivaba en aquellos tiempos en Palestina para obtener de sus semillas el aceite. Actualmente, desde luego, es una planta común y crece silvestre. Esta planta alcanza 3 metros de altura y en algunos casos hasta 5. Bueno, no tenemos disposición el proyector, pero yo había traído, quizás después se les presente, una fotografía para que usted tenga una idea de lo que es la dimensión de esa planta, una fotografía de la planta, y tengo otra donde está una persona y uno puede ver realmente la dimensión de esta planta. Ahora mire, la mostaza es de hojas grandes, flores amarillas y vainas pequeñas que contienen las semillas casi microscópicas. Aun cuando la semilla de orquídea, de esa planta, que da flores, que todos conocemos, es más pequeña, el punto es que la mostaza, siendo una semilla tan pequeña, producía una planta de gran tamaño. Imagínense, ya para que una semilla de mostaza produzca, por eso no en balde Jesús dijo que se convertía en un árbol por la altura, digamos, ¿verdad? Y aunque ciertamente no es propiamente un árbol, la mostaza, ella concuerda perfectamente con el uso oriental de describir a una planta tan grande como esta. Debido a que no es una planta perenne, como yo le decía, no es una planta que pueden transcurrir los años y ahí está todavía, sino que es anual, las aves no podrían hacer sus nidos en primavera. O sea, cuando era una pequeña planta, quizá de este tamaño, tendría que ser cuando la planta era crecida, o digámoslo así, cuando era una planta adulta. Mire, según lo que Jesús nos menciona aquí en esta parábola, el hecho de que una ave viniese a posarse en sus ramas, eso es sinónimo de alguna manera de confianza.
Usted se acuerda que solamente trayéndolo como una comparación con aquel sueño que vio Nabucodonosor, en el cual él veía un árbol frondoso, y la Biblia dice, o él mismo decía, que las aves del cielo se posaban en ese árbol porque tenían confianza. Ahora, esta planta de la que estamos hablando, como yo le decía, no es propiamente un árbol, pero al producir esas hojas o al crecer de ese tamaño, según las palabras de Jesús, hacían que las aves del cielo viniesen y no solamente se posasen, sino que hiciesen ahí sus nidos. Ahora, solamente se menciona en la parábola en que su semilla se compara con el reino de Dios. Y esta semilla es un símil o algo comparativo de la fe, donde esta y sus posibilidades también se comparan con la diminuta semilla. Mire, esta parte es en esta parte que es demasiado importante considerar esta parábola, debido a que la base del cristianismo es la fe. La base del cristiano es la fe. ¿Por qué? Porque se requiere fe para salvación, se requiere fe para sanidad divina, también se requiere fe perfecta y eventualmente se va a requerir una fe de rapto. Y todo lo anterior se basa en la fe, en creer la palabra de Dios, porque creer en Dios es creer su palabra. Ahora, la mayoría de los cristianos hacen referencia al grano de mostaza como una fe pequeña que va creciendo hasta convertirse en una gran fe, lo cual es correcto. Y porque existe una fe progresiva, digámoslo así. Mire, en la Biblia hay dos ejemplos. Y voy a tomar esa parte que todos hemos estudiado, de cuando Pedro, o más bien los discípulos, ven a Jesús a la cuarta vela de la noche en el mar y ellos piensan que es un fantasma. Y entonces Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice que vaya. Entonces Pedro comienza a caminar sobre el agua. Ahora, Pedro comenzó con una cierta fe, pero luego aquella fe comenzó a menguar. Ahora, caminar sobre el agua no es cualquier clase de fe, hermano. No cualquier persona puede caminar sobre el agua. Pero entonces, mire, después de que Pedro se comienza a hundir, dice la Biblia en Mateo 14:31, y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, él comenzó bien. Él tomó al Señor en su palabra cuando él le dijo: ven. Pedro fue, pero él comenzó a razonar las circunstancias. Y ese es uno de los tantos enemigos que tiene la fe, cuando la persona comienza a razonar los contras que tiene para poder realizar aquello en lo cual está creyendo, o para que aquello en lo cual está creyendo venga a cumplimiento. Ahora mire, quizá usted está pensando en esta mañana, bueno, o quizá diciendo en su corazón al Señor: yo quiero tener esa clase de fe, yo quiero tener esa clase de fe a la cual Jesús se está refiriendo. Y mire, muchas veces o en ocasiones la gente piensa que la fe es como una gran concentración mental, pero más bien es algo sencillo. Mire el profeta cómo lo explica de una manera tan clara. En el sermón La Señal, predicado el 8 de marzo de 64, en el párrafo 18, él dice: alguien procura tener fe sobrenatural. Esa es la razón que fallan en su sanidad. Fe es tan solo una cosa común. Ustedes tienen fe para venir a la iglesia. Y usted no necesitó una fe de rapto para poder estar aquí en esta mañana. Pero escuche, algo que uno aparentemente puede ver que es tan obvio y tan sencillo como venir a la iglesia. No toda la gente tuvo fe en esta mañana, ni siquiera esa fe para alcanzar venir a la iglesia. Por eso dice el profeta: fe tan solo es una cosa común. Ustedes tienen fe para venir a la iglesia. Ustedes tienen fe para salir allí. Ustedes tienen fe para poner en marcha su automóvil. Ustedes tienen fe para comer su alimento. Así es como es tan solo fe común.
Entonces no es cuestión de que uno, como yo le decía, una gran concentración mental para decir tengo fe, o repetir algo. La fe es algo común, así de sencillo. Ahora, desde luego que la fe pues se ejercita, eso lo sabemos. Es como una persona que quiere tener grandes músculos y va al gimnasio, bueno, comienza a levantar pesas, a hacer todo ese tipo de cosas que hacen allí, y al final, si la persona es perseverante, bueno, sus músculos van a crecer. Ahora, el profeta de Dios nos habló a nosotros que tenemos que tener músculos de fe, y la fe se tiene que ejercitar, pero tenemos que comenzar con esa fe sencilla, con esa fe común. Ahora, mire, hablando de caminar sobre el agua, que es de lo que estamos hablando, el siguiente testimonio que le voy a leer, tan solo va a ser una prueba para que de su fe, a ver si lo cree o no. Ahora, esto que yo le voy a leer no es una cosa fantasiosa, pero eso lo que nos demuestra es que los días bíblicos se están repitiendo. Por eso el profeta de Dios, su lema era: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy, y será por los siglos. Mire, esto ocurrió con una persona que se llama, probablemente ya no viva, se llamó Angus MacDonald. Él era hermano de Oscar el indio, el cual escuchamos que el profeta habla en la cinta, y también hermano de Luisa. Este testimonio lo dio precisamente la hermana Luisa MacDonald en febrero del año 2009, ahí en Tucson. Ahora, en estos días que estaba en Phoenix, estábamos platicando ahí en la mesa con varios hermanos, y entonces una hermanita de ahí dijo: oiga, es verdad, como ese testimonio del hermano Angus. Dijo: ¿usted lo ha visto? Le dije: yo lo tengo. Y mire, aquí se lo voy a leer para que usted vea que realmente la fe no es algo complicado. Pero, desde luego, que aunque la fe no es algo complicado, y la fe tampoco no es producto de la fabricación humana, tenemos un gran enemigo, que él siembra incredulidad en la gente. Y mire, y ahorita precisamente, conforme vayamos avanzando en esta parábola que Jesús habló, vamos a ver el por qué Jesús la compara con un grano de mostaza. Pero regreso a este testimonio. Mire lo que dice: algún tiempo después, el día que el hermano Branham le había hablado a Luis, o sea la hermana que está hablando de este testimonio, dice: LG, Maggie, Rose y George estaban juntos en la orilla al extremo norte y desagüe del lago Moose. El lago tiene un poco más de media milla, o sea más de 800 metros de ancho, y en su punto más ancho y algunas 4 millas, más de 6 kilómetros de largo. El lago se forma en un ensanchamiento del río Toad y se ubica a 6 millas, un poco más de 9 kilómetros, de la carretera de Alaska en la milla 442. El cuarteto, o sea, estas 4 personas, podía ver a Angus agitándole la mano desde la orilla. Él quería que ellos trajeran su lancha y le llevaran de regreso al otro lado del lago, donde ellos acamparon en la orilla occidental. Él sí, sin embargo, tuvo la idea de que Angus estaba embriagándose. Miren lo que ellos pensaron. Pero según lo que dice la hermana Luisa acerca de este hermano de ella, que este hombre había creído en el Señor y días atrás o tiempo atrás había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero mire lo que ellos pensaban. Él sí, sin embargo, tuvo la idea de que Angus estaba embriagándose y dijo: oh no, no vayan por él, parece que se está embriagando. A lo que respondió George: no, él no tiene nada en él. Aunque el lago se hace más estrecho considerablemente a 100 yardas, a unos 95 metros, del otro lado de la cerca y de su desagüe hacia el río Toad, Angus estaba lo suficiente cerca en la distancia para impedir que los hermanos vieran claramente para decidirse. Cuando Angus se dio cuenta, escuche, cuando Angus se dio cuenta de que nadie podía venir por él, caminó hacia los sauces cercanos y se inclinó y oró: Señor, tú le permitiste a Pedro caminar por el lago una vez. ¿Puedo yo también hacer la misma cosa?
¿Quién se atrevería tan solo a ofrecer esa oración, hermano? Con eso, se dio la media vuelta y por fe caminó allí a través del lago hacia el lado lejano y nunca se mojaron sus pies. ¿Qué le parece? Sus 4 hermanos contemplaban con admiración mientras lo veían apretar el paso a través del agua. Elsie fue la primera en recuperar la presencia de ánimo y le dijo a Maggie: ve corriendo y revisa sus mocasines y ve si están mojados. Así que Angie corrió hacia su hermano y le dijo: ¿puedo revisar tus pies? Angus replicó: ¿Qué es lo que pasa? Ustedes fulanos son demasiado flojos para ir por mí y ahora todos vienen corriendo. Y se mantenía caminando por el sendero hacia donde vivía a 5 millas, unos 8 kilómetros aproximadamente, más allá de la orilla del río. Todos en el distrito llegaron a oír sobre lo que había sucedido, e incluso la gente en el municipio empezaron a hablar de eso, pero no podían creer que eso realmente sucedió. Incluso algunos sostenían que alguien lo había embrujado o lo había hechizado. Imagínese usted. Como por el tiempo del evento, Angus había estado hablándole a su hermano mayor, George, del Señor. George no podía creer, y así que cuando él oyó que Angus había caminado sobre el agua, le pidió a Angus que le leyera el pasaje de la Biblia donde Pedro había hecho la misma cosa. Cuando él hubo oído el relato, preguntó la razón que Pedro se había hundido y Angus no. Angus le dijo: porque Pedro estaba mirando a la cosa equivocada. Bueno, yo sé que lo que están oyendo esto, están diciendo: no, eso es demasiado increíble, es más, eso no puede ser cierto. Tan solamente esa es una prueba de ver la fe que usted tiene, porque esto no fue algo inventado. Pensar que en el siglo XX, así como en el tiempo de Cristo, alguien sea capaz de caminar sobre el agua, para mucha gente le resulta increíble. Es más, yo sé que algunos de ustedes están con agnosticismo en esta mañana, diciendo: pues la verdad yo no sé si eso sea cierto. ¿Qué tal si es un cuento que su hermana inventó? Bueno, yo no la conozco personalmente, pero yo sé del calibre que es la hermana que dijo esto. Así que no pudo haberlo inventado. Mire, la primera vez que yo lo escuché años atrás, yo tuve la certeza de decir: eso es verdad. Yo no estuve allí. ¿Por qué? Porque si yo creo que eso es verdad, entonces creo que lo mismo que Jesús hizo allá lo puede hacer hoy. Y lo podrá hacer mañana, si es que hay un día de mañana. Ahora, mire, incluí este testimonio para que usted pueda realmente saber a eso, porque mire, la razón de hablar estas cosas no es solamente para entretenernos con historias maravillosas, sino realmente para que lleguemos a este punto de que el Dios en el cual estamos creyendo es el mismo, que puede hacer las mismas cosas. Ahora, este hombre nunca pensó que hoy, 18 de marzo del año 2017, aquí en Cuautitlán Izcalli íbamos a estar hablando de esto. Él nunca pensó que su propia hermana en el año 2009 algún día iba a dar este testimonio, que la gente alrededor del mundo lo iba a conocer. No lo hizo por eso, para montar un espectáculo. Él lo hizo con una fe simple, ante una necesidad, ante una fe común. Él solamente dijo: Señor, si tú permitiste que Pedro caminara sobre el agua, ahora eso es tomar a Dios en su palabra. Nunca dijo: Señor, dame una fe, necesito una fe para poder desafiar la fuerza de gravedad de esta agua. Pero sencillamente él dijo: si tú lo hiciste, permíteme a mí hacerlo. Ante una necesidad.
Por eso yo creo que eso es muy importante, los motivos por los cuales la persona le pida algo a Dios. Y quiero decirle que Dios honrará esta fe simple, esta fe sencilla a la cual se refiere el profeta de Dios, esta fe común. Ahora mire, Jesús le dijo a Pedro: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero en la Biblia encontramos otro ejemplo acerca de una mujer que ni siquiera era judía, era una mujer gentil, era una mujer sirofenicia. Mire, hace días hablábamos en Finis, cómo es que la Biblia dice en el libro de los Hechos que Dios no hace acepción de personas, sino que Él se agrada de todo aquel que obra justicia. En el libro de San Mateo, en el capítulo 4, cuando habla del comienzo del ministerio de Jesús, la Biblia dice que la fama de Jesús llegó hasta Siria y que de ahí traían enfermos, y cada uno de los enfermos que vinieron siendo sirios recibieron el beneficio de parte de Jesús. Ahora, la fama de Jesús comenzó en Siria. Imagínense, ni siquiera en Jerusalén, mucho menos en Nazaret. El profeta de Dios predica el sermón, el comienzo de la fama de Jesús, y precisamente toma esa escritura. Ahora Jesús, ahora ¿quiénes son los sirios? Los sirios son los, digámoslo así, por decirlo coloquialmente, los eternos enemigos de Israel. Hoy en día siguen siendo los enemigos. Pero ¿acaso porque la nación aborreciera a Israel, si había alguien de los mismos sirios de esa misma oración que estaban obrando en justicia, que creían en Jesús, Jesús les iba a negar el beneficio? Claro que no, porque Dios tiene principios. Esta mujercita, la mujer griega sirofenicia, Fenicia, y eso es a donde lo quiero llevar. Esta mujer tenía una hija enferma. Mire, ahorita estoy recordando, déjeme ver, ojalá, sí, estoy recordando, el profeta dijo la enfermedad que ella tenía, déjeme ver. Mire, quizá la anoté en otra escritura, donde el hermano Branham dice, bueno, ahorita no, hasta ahorita me estoy recordando, que yo lo noté aquí en la Biblia, el profeta dice la enfermedad que ella tenía, pero como esta historia se dice en otros evangelios, entonces quizá ahí fue donde yo anoté eso. Mire, el asunto es que esta mujer tenía a su hija, y esta mujercita, su hija estaba enferma. Ella, siendo mujer griega sirofenicia, o sea, siendo gentil, abordó a Jesús incorrectamente, porque ella le dijo hijo de David. Hijo de David es rey, y Jesús para ella no era rey. Pero el profeta dice que ella cambió su manera de abordar a Jesús, y entonces ya no le dijo rey, sino le dijo Señor. Y es cuando ella aborda a Jesús de la manera incorrecta, de la manera correcta, es cuando ella obtiene el beneficio. En la Biblia encontramos 3 ejemplos de 3 gentiles donde Jesús no los tocó, porque la manera de recibir algún beneficio de los judíos era que alguien los tocara, pero los gentiles tenían otra manera, y era que Jesús hablara la palabra. Eso fue lo que dijo el centurión romano cuando recibió el beneficio para su siervo. Eso fue cuando lo dijo el noble del rey cuando recibió el beneficio para su hijo. Y esto es lo que sucedió con esta mujer cuando recibió el beneficio para su hija. Jesús, después de que él le dijo que no era lícito tomar el pan de la mesa de los amos para dárselo a los perrillos. Como dijo el profeta, cualquier persona se hubiera ofendido y hubiera dicho, oye, me estás diciendo perra, entonces ahí quédate con lo que tú eres. Pero sabe una cosa, la necesidad de ella era mayor, que ella aceptó. Si Jesús le dijo eso, bueno, Jesús tenía la razón. Epilepsia. Mire, yo quiero que note esto. Gracias, hermano. Yo quiero que note esto. Si Jesús
le dijo eso a esa mujer, ella tenía que asumir que Jesús tenía la razón. Cuando la palabra de Dios o el mensaje de la hora nos dice algo a nosotros, tenemos que asumir que la palabra de Dios tiene la razón. Pero con todo y eso, ella fue perseverante. Esa historia inspiró al profeta para predicar varias veces ese mensaje, perseverante o perseverancia. Cuando Jesús ve la perseverancia de la mujer, en Mateo 15:28, le dice, entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe. ¿A qué me refiero? A Pedro le había dicho, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahora Jesús mismo le está diciendo a esta mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde ese momento, a causa de la fe de esta persona. Ahora, ¿cómo actúa la fe progresiva? Mire, la otra vez estaba leyendo donde el profeta dice, y porque ahorita vamos a leer cuando Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. En una ocasión él estaba, creo que es en California, y hemos leído esta historia, yo mismo la he contado, de una mujercita que estaba para morir y que llamaron al profeta que fuera ahí a su lecho donde ella estaba, a su cama, para que orara por ella. Y ella comenzó quizá, claro y sinceramente, a tratar de impresionar al profeta al decir, oh sí, hermano Branham, yo leí el libro donde dice que usted oró por Georgie Carter, una mujer que estuvo 9 años postrada en la cama con tuberculosis. Yo escuché que usted oró por el señor Merrill, la niña, el niño. Yo escuché. Ahora esas cosas, esos testimonios estaban bien, pero esos testimonios tenían que hacer algo en ella. Entonces el profeta le pregunta, hermanita, ¿usted tiene fe? Y entonces la muchachita le dijo, sí, hermano Branham, tengo fe. Dijo el profeta, yo sabía que no tenía fe. Ahora, mire, qué cosa tan tremenda. Si la mujer estaba para morir y si no tenía fe, no se podía lograr mucho, hermano. Por eso el hermano Branham tenía que hacer algo, porque era una necesidad. Él no podía seguir, digamos, con esa línea con la cual iba la mujercita. Entonces le dijo, ¿usted tiene fe? Dijo, sí. Dice que había una lámpara en el techo con un brazalete. Y le dijo, a ver, con esa fe que tiene, haga que el brazalete se mueva. Y la mujer dijo, hermano Branham, no sé psicología. Dijo él, sí, eso es lo que yo pensé que usted iba a decir. Pero mire, entonces el profeta de Dios se queda mirando directamente al brazalete y comienza a girar. ¿Qué le parece? Ahora, no es porque el profeta de Dios fuera un ilusionista que se dedicara a hacer que los brazaletes dieran vuelta. Lo que él estaba enseñando a la mujercita es que no tenía la fe que profesaba tener. Y era un asunto de vida o muerte. Mire, esto es importante. ¿Sería William Branham el profeta de Dios? Pero sé que requería que la fe de él hiciera contacto con la fe de ella. Uno puede traer a la mejor persona más exitosa en orar por los enfermos, pero a veces la gente piensa que es algo automático. Una fe del que ora tiene que hacer contacto con la fe del que recibe. Eso es lo que la gente no entiende. Piensan que es como una vara mágica tocarlo y ya. La persona tiene que tener fe para creer que Dios es capaz de contestar aquello que... Y quizá no tiene que venir así. Yo le voy a decir algo. Usted dice, bueno, hermano, eso es trivial. Usted sabe, en días pasados mi hijo, había extraviado la cartera, no la encontraba. Traía la credencial para votar, la credencial de la escuela y la licencia de conducir UCIEL. Y entonces en nuestros cultos ahí en la casa, en la, ¿cómo se llama? En el altar familiar decimos, Señor, que él encuentre su cartera. Y eso no quiere decir que inmediatamente, pum, ahí está la cartera. Ah, gloria a Dios, ahí apareció la cartera. Pero ¿sabe una cosa? Ayer apareció la cartera. Usted dice, bueno, eso es pequeño. Sí, comencemos con las cosas pequeñas para que vengan las cosas grandes. Nos mantuvimos creyendo en eso. Sí, Señor, solamente lo pedimos, ya está en tus manos. Ahora, este tipo de fe esta fe progresiva de la cual yo le estoy hablando, tiene que ir escalando desde lo más sencillo a lo más complejo. Mire,
Hay una escritura que está relacionado con esa fe que escala hasta llegar a ser la fe de Dios. En el Evangelio según San Lucas, aquí esto que Jesús les dice comienza, porque Jesús le dijo, mira, si tu hermano 7 veces al día peca contra ti y esas mismas 7 él regresa arrepentido y te dice, perdóname, entonces tú lo debes de perdonar. ¿Sí me explico? Para aquellos discípulos, algo tan sencillo, bueno, yo creo que al final de cuentas no es tan sencillo y tampoco quiero minimizarlo. Algo como es el otorgar el perdón a alguien, para ellos era difícil. Cualquier persona dijera, sí, hermano, si 7 veces, pum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alguien me da 7 bofetadas en un solo día, yo lo voy a perdonar. ¿Y sabe ante esto? En Lucas 17, 3 al 6, y ya con esto termino. Dice, mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere diciendo, pésame, perdónale. Y sabe, ante esto, no ante ejecutar un milagro, después lo vamos a ver, pero ante algo que aparentemente es tan sencillo como otorgar el perdón, los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Eso quiere decir que para perdonar se requiere una cierta cantidad de fe. Si una persona de lo profundo de su corazón es incapaz de perdonar, es porque no tiene fe. Y dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es de lo que estamos hablando, diréis a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Dejemos esto hasta aquí, después lo vamos a seguir tomando para ver cómo actúa esta fe progresiva de la que estamos hablando. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecerle a nuestro Dios. Padre, te agradezco en esta mañana, Señor Jesús, el que tú me hayas, Señor Jesús, permitido hablar estas cosas para beneficio de tu pueblo, Señor. Padre, que ellas nos puedan infundir fe en tu palabra, Señor. Padre celestial, en medio de tanta incredulidad, Señor Jesús, perdona nuestra incredulidad, como dijeran los apóstoles, Señor Jesús, y aumenta nuestra fe, ayuda a nuestra incredulidad, oh Dios, porque se llegan los momentos y se van a requerir, Dios, cuando realmente tenemos que demostrar si es que esa fe que profesamos tener, realmente la tenemos, Señor. Esta fe no está lejos, Padre celestial. Esto es algo tan sencillo, como dijo tu siervo, la fe es algo común, Señor. Y quizá por ser algo común la pasamos por alto, porque pensamos que la fe tiene que ser algo que es demasiado grande. No, Señor, en esta parábola tú dijiste que si tan solo era como un pequeño grano de mostaza, Padre. Y Dios, permite que lo que hasta aquí se ha hablado, Padre celestial, infunda fe a nuestros corazones, Señor, y que nos ayude, oh Dios, en nuestro caminar cotidiano. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.